A 16 kilómetros de la ciudad cabecera del partido de Luján se encuentra la localidad de Olivera, muy importante desde el punto de vista histórico, por tres hitos fundamentales. El camino a las Salinas, que está detrás de esta estación, una senda que comunicaba lo que era el paraje de Luján con las Salinas Grandes en La Pampa, camino que data de 1666, época de la colonia. Tenemos el puente sobre el río Luján, que es el lugar donde se produce el combate de Olivera y lo que comienza a definir la federalización de Buenos Aires en 1880, y esta estación del ferrocarril donada por la familia Olivera para que el tren que comunicaba el ferrocarril del oeste que iba de Luján a Mercedes tenga una estación intermedia, que va a ser esta estación de Olivera. Y también la idea es analizar un poco todo lo que fue el paradigma de esta familia con respecto a la sociedad rural argentina, a pensar políticas de Estado económicos hacia afuera, que fueron protagonistas esenciales de todo ese periodo histórico y de todo lo que fue la sociedad rural argentina. A mi espalda se encuentra parte de la senda original del Camino a las Salinas, un trayecto que data de 1666, camino descubierto por el indígena Pedro Bellacchini, que inmediatamente le informa a su capataz, el señor Domingo de Izarra, de la posibilidad de llegar a través de esta senda a las Salinas Grandes de La Pampa. Actualmente en lo que es la localidad de Jáuregui y en lo que es la localidad de Olivera tenemos la senda original de este trayecto. 1666 caravanas de carretas que se dirigían hasta los depósitos de sal en una travesía que duraba entre 30 y 60 días y que era un movimiento importante de gente, de tropillas, de ganado, porque había que darle de comer, ¿no?, a toda la gente que se aventuraba a buscar sal en esos depósitos. La sal, durante la época que estamos hablando, en esta situación colonial, era un elemento muy caro, era un mineral que se utilizaba para, entre otras cosas, el abastecimiento y la preservación de la comida. Entonces, junto con el ganado cimarrón, la sal pasa a ser un poco un elemento importantísimo en todo lo que tiene que ver con la situación económica. Este camino, este trayecto comenzaba a la altura de la calle Alsina, en Luján, seguía hasta lo que es la localidad de Jáuregui. En Jáuregui la calle Centenario sería parte de este trayecto, pero en Olivera sí tenemos la senda original, que es esta calle Monseñor de Andrea. Un camino utilizado no solamente por las tropillas que se aventuraban a la búsqueda de la sal y el ganado cimarrón, sino también que era la vía de comunicación entre los indígenas de aquel momento. En esta senda aproximada estuvo ubicado el cacique Calelián también, porque era la senda que llegaba hasta Luján como primer centro poblado después de lo que era Buenos Aires. El que por primera vez visita este importantísimo establecimiento ganadero recibe la grata impresión que se experimenta cuando se abarca a un hermoso conjunto armónico hasta en sus menores detalles, en el cual la fortuna, el buen gusto y vastos conocimientos de la materia han sabido fundar sobre la base económica una cabaña que hace honor al país. La casa habitación es amplia y suntuosa, con todo el confort moderno. Destácase airosa en el espléndido parque, de majestuosas avenidas, grandes macizos, floridos arriates. La familia Olivera tiene su origen con Domingo, en lo que es la República Argentina, que se instala en su estancia Los Remedios, en lo que es el actual Parque Avellaneda. Luego van a venir para este paraje de Olivera, para este pueblo, que lleva su nombre, lleva el nombre de la familia, pero hay que destacar a Domingo de Olivera, ¿no? Quien fue hombre que viene de una inmigración española y que uno de sus hijos, Eduardo, va a ser uno de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina para el año 1866. Olivera y Martínez de Hoz son casi los padres de esta sociedad rural argentina, con un paradigma de país bastante discutido en el siglo XXI de cómo querían que la Argentina sea un espejo económico hacia afuera. ¿En qué sentido? Bueno, la sociedad rural argentina va a instalar el latifundio, va a instalar esa política de terratenientes que excluye más precisamente a los indígenas, a los gauchos,
y que va dentro de lo que es el latifundio a generar pocos productores para grandes extensiones de tierra. Los Olivera también son los que comienzan a pensar en la cruza del ganado, porque ven que a través de la venta de lo que va a ser la carne argentina, ellos van a llenar sus arcas, y son también, a través de esa sociedad rural argentina, prácticamente el socioeconómico del Estado argentino que se va a potenciar con la generación del 80. Son hombres de la generación del 80, hombres que hicieron fortuna a través de sus campos, e incluso viajando a Europa y trayendo algunos programas de ganadería y de agricultura de aquellos países, con el objetivo, ¿sí?, de que Argentina se convierta en ese Estado agroexportador que llenó las arcas de unos pocos, pero que excluyó a demasiada gente en lo que fue la República Argentina de aquel entonces. El enemigo cubría una y otra margen del río Luján, presentando a mi frente 4 batallones de infantería en columna, frente al puente con igual número tendido en batalla y protegido por fuertes guerrillas y una masa de caballería a la derecha. Ubicado a casi 2 kilómetros del centro de la localidad de Olivera, dentro del partido de Luján, se encuentra este maravilloso puente, el puente conocido como Puente de Combate de Olivera, más precisamente, lugar histórico fundamental que tiene que ver con la federalización de Buenos Aires, con el comienzo de la separación de Buenos Aires como capital federal de la provincia. Recordemos que para 1880, antes de este hecho, la capital de la provincia era la ciudad de Buenos Aires propiamente dicha, antes de ser la capital federal, ¿no? Es simplemente un puente de adorno, un puente de la estancia de los Olivera, ni tampoco es un puente en el cual surquen vías. Simplemente se lo colocó en un lugar producto de ese regalo de Domingo Faustino Sarmiento a la familia Olivera. Los pilares de este puente están hechos de ladrillo inglés, que muchos de ellos tienen la marca de lo que es la fábrica y el proceso de construcción. Y también una curiosidad maravillosa que tiene este puente en sus pilares también, que seguramente durante muchos años, décadas tal vez, era un lugar de esparcimiento. Eso nos dice los grafitis que están ubicados sobre los ladrillos, que datan de 1905, 1918, 1930, o sea que este lugar fue un lugar sociable bastante importante, y actualmente en el 2020 la gente se acerca mucho a pescar bajo su sombra. La batalla comenzó pues a las 9 de la mañana en el puente de Olivera y el último cañonazo se disparó en Luján a las 4 de la tarde. El combate de Olivera se produjo el 17 de junio de 1880, un enfrentamiento entre las tropas nacionales al mando del coronel Racedo y las tropas provinciales que eran comandadas por el general Inocencio Arias. Fue en este sector de la vera del río Luján, precisamente en este puente, como espacio geográfico, donde la vanguardia del ejército de Racedo se va a enfrentar con el campamento del general Inocencio Arias. ¿Por qué se da la batalla en este punto de Olivera? Lo que intentaban las tropas nacionales, al mando de Racedo, era parar el avance de las tropas provinciales que querían surcar y llegar a la capital federal para dar los combates precisamente en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, la actual ciudad de Buenos Aires. Esta avanzada de Racedo produce que ese 17 de junio a las 9 de la mañana comenzaran los combates entre una orilla y la otra del río Luján, entre dos ejércitos que son muy dispares en el número de efectivos, porque los partes de guerra nombran cerca de 12.000 hombres por parte de las tropas provinciales, 6.000 hombres por las tropas de Racedo. Están un poco en discusión los dos partes de guerra. La cuestión es que desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde el combate de Olivera va a ser el primer enfrentamiento entre las tropas nacionales leales al presidente Nicolás Avellaneda y las tropas provinciales leales al gobernador Carlos Tejedor. El gobernador Carlos Tejedor, su política era no desprenderse de la ciudad de Buenos Aires, la capital de la provincia, porque era la ciudad más rica y era donde se concentraba el mayor poder adquisitivo. Y la República necesitaba de una capital federal, de un asiento de las autoridades federales, que provisoriamente se daba en la provincia de Buenos Aires, en la capital de la provincia de Buenos Aires. No teníamos una ciudad capital de lo que era toda la Argentina, hasta que
producto de una ley y luego de estos combates, sobre todo el de Olivera, insisto, ese 17 de junio de 1880, donde se va a comenzar con la separación de la capital federal de la provincia de Buenos Aires. Los partes de guerra narran este combate como un combate bastante sangriento, es decir, tenemos marcas todavía en los pilares del puente, de las metrallas, donde insisto, en los partes de guerra se nombra hasta fallecidos, ¿no?, que hubo en dicho combate. La cuestión es muy interesante de analizar porque las tropas de Arias abandonan el lugar, las tropas provinciales se acercan a la estación del ferrocarril, se toman el ferrocarril del oeste, el tren del oeste, que es el ferrocarril Sarmiento, incluso pasan por Luján, hasta que llegan al pueblo de San José de Flores, donde baja toda la infantería, inutilizan las máquinas del tren también en Luján para que las tropas de Racedo, que eran en su mayoría caballería, no lo siguieran al costado de las vías. Pero Racedo tenía la caballería muy cansada, los caballos cansados, y decide acampar, quedarse un rato más en esta localidad para después sí llevarse todas las tropas y que los combates se terminan definiendo en Barracas y en Puente Alsina, donde las tropas nacionales van a vencer a las provinciales y efectivamente la ciudad de Buenos Aires se va a convertir en la capital federal. Nos ubicamos sobre la calle Juan 23, en la localidad de Olivera, a 2 cuadras de las vías del ferrocarril, en la puerta del Museo Donato Macaño, cuya directora Graciela, su hija, nos va a contar acerca de los orígenes de Olivera. Buen día, Graciela. Hola, bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por recibirnos. Bienvenido. Graciela, contanos un poco acerca de la familia Olivera. ¿Cuándo se instalan? ¿Por qué eligen este lugar? ¿Quiénes fueron? Bien. Bueno, ellos son españoles, pero llegan a Ecuador y de Ecuador por problemas políticos tiene que emigrar y se va con su hijo. Llega acá a Argentina, la idea es quedarse un tiempo y volver. Pero bueno, después llega en 1813 que llega a Buenos Aires, ya... Domingo Olivera, ¿no? Domingo Olivera con el padre. Con su papá. El padre vuelve y Domingo Olivera ya queda instalado en Argentina, que ya se queda definitivamente. Bueno, ahí está en la sociedad de aquella época. Y bueno, primero está en la estancia Los Remedios, en Capital, y después por problemas políticos también, en la época de Rosas, se compra la estancia Las Acacias y comienza la historia. Comienza la historia en este paraje. Pero esa estancia Las Acacias, ¿para qué época la tenemos en este paraje de Olivera? 1835, y bueno, como te estaba diciendo, por problemas políticos, llega la estancia Las Acacias, que también fue una estancia modelo para la época, por los galpones y bueno, todo lo que fue en aquel momento histórico que siguió siendo, a pesar de salir ya de Capital. Claro, pero va a haber un hecho trascendental que es la llegada del ferrocarril. ¿Y eso para qué época también lo podemos? Claro, en 1864 él dona las tierras para el paso del ferrocarril y ahí nosotros le ponemos la fecha fundacional al pueblo como el hito cero del comienzo de nuestra propia historia. Una propia localidad. Exacto.